hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede mar. Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este nuestro espacio de tiempo devocional, de meditación en la palabra de Dios, oikodomé o edificación. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar ya a este miércoles 9 de junio de 2021. Y les invito para que nos unamos en oración por este tiempo y por las necesidades que como familia, como iglesia y como nación tenemos. Así que allí donde usted está, le invito a que nos acompañe en esta oración, no importa la hora en la que usted esté viendo este tiempo o participando de este espacio. Así que unámonos y coloquemos este tiempo en las manos del Señor. Padre, muchas gracias por esta noche que nos regalas, por permitirnos estar aquí una vez más con ese propósito, Señor, de escuchar tu voz, de buscar el crecer en tu palabra, ser edificados en ella, Señor. Ponemos en tus manos este espacio. Te rogamos, Señor, que sea un tiempo de edificación y de bendición para cada persona que lo esté viendo o escuchando, Señor, donde quiera que estén y a la hora que lo hagan, Señor. También queremos seguir rogando, Señor, especialmente por nuestro país, para que tú, Señor, seas obrando en medio nuestro con milagros y con misericordia, Señor, hacia nosotros, para que pronto podamos salir de esta crisis social que estamos viviendo, que tú permitas, oh Dios, que hayan intereses sanos, que hayan disposición, Señor, en cada persona que está participando en las negociaciones y en todo este proceso, Señor, y que pronto podamos encontrar un rumbo más tranquilo para nuestro país, Señor. Oramos también por todas las personas que están afectadas en su salud por esta virus que nos ha estado afectando en todo el mundo, por aquellos también que están pasando por dificultades, por dolor, por diferentes situaciones también familiares, producto de esta situación y de diferentes enfermedades que nos aquejan, Señor. En esta hora te rogamos especialmente, Señor, para que tú seas
trayendo paz y consuelo al corazón de nuestra hermana Aikel en estos momentos en que ha partido su señora madre, Señor, para tu presencia. Te rogamos, Señor, que tú seas fortaleciendo su corazón, su familia, Señor, en estos momentos que afrontan, Señor, esta situación de pérdida o de ausencia, Señor, de su señora madre. La ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias. Y seguimos rogando, Señor, que tú obres en la vida, Señor, de cada uno de nosotros en la iglesia, Señor, y que tú nos permitas identificar tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Ponemos a las personas enfermas en tus manos. Te rogamos que tú seas fortaleciendo la salud de cada uno y que nos permitas también en este campo de la salud encontrar tiempos también mejores, que podamos, Señor, volver a gozar de esa tranquilidad de encontrarnos sin ningún inconveniente, Señor. Ponemos nuestras vidas, Señor, en tus manos. Rogamos tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más y vamos a continuar con nuestro estudio que hemos venido haciendo durante las últimas semanas. Estamos hablando acerca de el extraño mundo angelical, entre lo bueno, lo malo y lo revelado. Y en las últimas semanas hemos venido hablando acerca de lo que dice la Biblia sobre el diablo. Recordemos, un ser angelical, un ser del mundo espiritual, del mundo angelical, que como hemos venido viendo, pues corresponde precisamente a ese mundo malo o maligno en el campo espiritual, pero que hemos querido también dedicar tiempo para saber qué es lo que la Biblia nos dice y no seguir basándonos solamente en especulaciones o tradiciones religiosas, culturales, que a veces se han creído con respecto a Satanás o el diablo. Y como estamos haciendo un estudio completo, digamos, de ese proceso bíblico con respecto al diablo, entonces quiero empezar recordando lo que ya hemos dicho hasta aquí. Empezamos hablando acerca de las escrituras antes de Cristo, que nos dice la Biblia en las escrituras antes de Cristo, antes de que Cristo viniera. Y pudimos ver, para hacer aquí un resumen, si usted estuvo, recuérdelo, si no estuvo, pues aquí no vamos a detenernos en cada punto, pero usted podrá ver lo que pudimos concluir por los textos que analizamos del Antiguo Testamento. En las escrituras antes de Cristo, y esto es muy importante reiterarlo porque no siempre ha sido o será igual, y es importante ver cómo las diferentes fases de este ser. En las escrituras antes de Cristo, entonces pudimos ver que tuvo acceso al Edén y pudo engañar a la mujer. Vimos que se presenta y dialoga con Dios como uno de sus hijos. Vimos que pudo incitar a Dios contra su siervo Job. También que está ante Dios para acusar al sumo sacerdote Josué. Detrás de esto pudimos ver algo aquí muy importante, y es que Satanás puede o podía en esa etapa acusar delante de Dios, en la presencia de Dios, porque tenía ese acceso para acusar a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, en este caso al sacerdote Josué. Pero vimos también que era reprendido por Dios,
es decir, que su actuar delante de la presencia de Dios era limitada y sometida a la soberanía de Dios. También vimos que se levantó contra Israel para inducirle a pecar, es decir, generaba o incitaba a Israel para pecar. Que se ofrece a Dios como soberano, se le ofrece como un espíritu de mentira contra Israel. Y también vimos que es eventualmente enviado por Dios contra Israel como un instrumento que Dios usó para, digámoslo así, castigar a Israel por su pecado. Eso fue lo que pudimos ver con respecto al diablo en las escrituras antes de Cristo. Pero luego nos centramos en ese periodo en el que Cristo estuvo en la tierra. Es decir, ya cuando Jesús viene y está entre nosotros, en ese periodo en el que Él estuvo entre nosotros, ¿qué pasó? Y también sacamos una serie de conclusiones que vamos a recordar rápidamente. En primer lugar, vimos que pudo tentar a Jesús a pesar de ser el Hijo de Dios, ser llevado por el Espíritu Santo y estar acompañado de ángeles. Satanás pudo tentarlo. Vimos que la obra de Satanás permanece en pie durante ese tiempo y los demonios son parte de esa obra y de su perverso reino. Es decir, que los demonios son como instrumentos, digamos, también de Satanás, y que hay todo un reino perverso en la tierra, en esta época de Jesús en la tierra, y que por palabras de Jesús, ese reino de Satanás está en pie, no está dividido, está en pie. En tercer lugar, también pudimos ver que Satanás tiene como propósito evitar que la palabra de Dios crezca en quienes la oyen. Es decir, hay una tarea, digamos, que se ha propuesto Satanás y es evitar que la palabra sembrada en los corazones de la gente pueda crecer. Entonces roba esa palabra, la quita. También vimos que pudo utilizar a Pedro con ideas humanas para oponerse a la obra de Cristo. Intentó oponérsele a Cristo y a la obra que él venía a hacer, utilizando a Pedro, un discípulo de Jesús. Vimos que el diablo está formando un pueblo en el mundo, mientras Jesús forma el reino de Dios. Es decir, que simultáneamente, mientras Jesús está formando su iglesia, su pueblo, el reino de Dios aquí en la tierra, simultáneamente el diablo también está formando su propio pueblo en el mundo. Es decir, que hay como una especie de oposición en el mundo entre los mismos seres humanos, aquellos que pertenecen al reino de Dios y aquellos que pertenecen al reino del diablo, de Satanás. También pudimos ver cómo Jesús profetizó o pudo ver en visión aparentemente, como lo dijo, profetizó la caída de Satanás del cielo. Y esto es importante si tenemos en cuenta que en el Antiguo Testamento aparece Satanás en el cielo acusando al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Tenía esa facultad. Pero aquí, cuando Jesús está en la tierra, entonces él dice que veía cómo Satanás caía. Así que, digámoslo así, profetiza la caída de Satanás del cielo. No hablamos de época o de momento, simplemente Jesús lo mencionó y nada más. Por otro lado, vimos también que Satanás fue quien usó a Judas para traicionar a Jesús. Utilizó a Judas para traicionar a Jesús. Y finalmente pudimos ver también que en ese periodo de tiempo en que Jesús estaba en la tierra, todavía se hace mención de cómo el diablo puede solicitar a Dios permiso, digámoslo así, para atacar a sus hijos, en este caso a los discípulos.
el mismo Jesús, en palabras de Jesús, habla de un Satanás pidiendo la posibilidad de zarandear a sus discípulos. Así que vemos todavía como esa continuidad de lo que habíamos visto en el Antiguo Testamento, y es la posibilidad de Satanás pedir permiso, pedir la posibilidad de atacar al pueblo de Dios, en este caso los discípulos. Eso fue lo que pudimos ver de este periodo de Jesús en la tierra y cuál fue la obra de Satanás alrededor de la obra de Jesús, especialmente tratando de oponerse a la obra de Jesús. En esta noche quiero invitarles para que nos respondamos o nos hagamos esta pregunta. ¿Qué tiene que ver con la iglesia de Cristo? El diablo, por supuesto. Es decir, en esta noche vamos a mirar ya lo que sucede después de Cristo. Ya vimos lo de antes de Cristo, ya vimos el tiempo en Cristo y ahora vamos a ver lo que sucede después de la obra de Cristo, porque todo lo que vimos hace 8 días fue estando Cristo acá, pero en vida, es decir, sin haber completado su labor y su obra en la cruz. Pero después de la cruz, después de la resurrección de Cristo, cuando se empieza a desarrollar y a edificar la iglesia de Jesucristo, ese nuevo pueblo de Dios, por así decirlo, en el Nuevo Testamento, allí ¿qué pasa con el diablo? ¿Qué pasa con Satanás? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Y no vamos a agotar todos los textos que encontramos, pero quiero invitarles a que reflexionemos o leamos algunos cortos que nos permita sacar algunas conclusiones. Y vamos a comenzar con Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de los seres humanos, él también participó de lo mismo, hablando de Cristo, está hablando el texto, está hablando de Jesús. Dice que él también, Jesús, participó de lo mismo, es decir, de carne y sangre. Se está haciendo referencia a que Jesús vino en carne y sangre, como humanado, digamos. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esta es una afirmación supremamente novedosa, importante, trascendental para la iglesia de Cristo. Porque según este texto se nos está diciendo que Jesús, al venir a esta tierra en cuerpo humano, en carne y sangre, como dice aquí, dice que por medio de la muerte, es decir, su muerte, él destruyó, escuchen bien, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y dice claramente, esto es al diablo. Claramente nos está hablando de cómo el diablo tenía el imperio de la muerte y que Cristo, a través de su obra redentora en la cruz, su muerte y resurrección, como que dice aquí, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. La pregunta sería, ¿a qué se refiere con destruir? Pero dice que librar a todos los que por el temor a la muerte, es decir, está hablando al ser humano, pero particularmente al pueblo de Dios, al pueblo judío, que vivía sujeto a servidumbre por causa o por temor de la muerte. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento el pueblo judío vivía, digámoslo así, sometido a la muerte. Esto fue un tema que nosotros hablamos mucho durante el año pasado viendo la carta a los romanos, cómo antes de Cristo la ley era
algo que evidenciaba una situación de la humanidad sometida a la muerte, es decir, el pecado conducía a la muerte y la ley lo revelaba así. Así que antes de Cristo, como que el único destino eh, producto del pecado del ser humano era la muerte. Y ese destino, ese imperio de la muerte, es, digamos que, gobernado de alguna forma por el diablo. Pero cuando Cristo viene, le quita, le destruye ese imperio y ese poder. Algo aquí muy importante nos está diciendo, porque esto quiere decir que la venida de Cristo cambia las cosas para el diablo con respecto al Antiguo Testamento. Aquí nos estamos encontrando con una situación nueva, novedosa y sobre todo que nos afecta a usted y a mí, a la iglesia, como hijos de Dios, como salvos por la obra redentora de Jesucristo. Miremos lo que nos dice también otro texto aquí en Colosenses capítulo 2, esta carta de Pablo, Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Dice así el apóstol Pablo: y a vosotros, le está hablando a la iglesia, ¿no? A la iglesia. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Él es Cristo. Dice que estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. ¿Quién nos dio vida? Cristo, juntamente con él. Dice, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es una noticia, una novedad para la iglesia. Por supuesto, una iglesia que se conformó inicialmente con pueblo judío, pero que además vino a ser partícipe a los gentiles también, a los no judíos. Y en la descripción que hace aquí Pablo, diría yo, con una especie de analogía, porque el vocabulario que está utilizando utiliza un vocabulario haciendo referencia como a algo legal, en donde, como solía hacerse en esa época cuando una deuda se pagaba, o alguien intercedía y pagaba por una deuda que otro tenía, entonces esa deuda o ese decreto que estaba en contra de la persona que tenía la deuda se publicaba, se ponía públicamente, se colocaba en un lugar público donde la gente pudiera verla y saber que esa deuda ya estaba pagada. Entonces, utilizando esa figura, dice aquí Pablo que Jesús, perdonando nuestros pecados, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros por el pecado, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, es decir, la cruz de Jesucristo, la muerte de Cristo, la obra redentora, fue la que logró quitar y anular esa acta que nos era contraria. Pero termina diciendo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Era importante leer este texto después del anterior, porque como ustedes se pueden dar cuenta, aquí no se menciona la palabra diablo o Satanás. Se menciona principados y potestades, pero con base y digamos que comparando con lo que nos decía el texto anterior, volvamos aquí al texto anterior de Hebreos, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Aquí sí lo menciona.
y está haciendo referencia al mismo hecho, es decir, que Cristo por medio de su muerte, por medio de la cruz, por medio de su obra redentora, venció al diablo y como lo menciona en Colosenses, dice triunfando sobre ellos en la cruz, venció a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Así que estos textos nos permiten ver a un Satanás derrotado, un Satanás vencido, un Satanás destruido. Pero volvemos a preguntarnos en qué sentido o en qué medida. ¿Cómo podemos ver a Satanás destruido? De hecho, algunas doctrinas han interpretado esto como que Satanás ya no existe o ya no tiene ningún ejercicio, nada que pueda hacer, como si ya no existiera Satanás. Pero vamos a ver si eso es lo que nos está diciendo el texto, siguiendo analizando otros versículos más. Lo que queda claro con esto o hasta aquí es que la muerte o la obra de Cristo, su cruz, su acto redentor y la resurrección le infligieron a Satanás una derrota. Y creo que con el texto que vamos a ver vamos a tener un poco más clara en qué consiste esa derrota. Dice Romanos capítulo 8, versículos 33 al 35. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué viene a su mente cuando escucha quién acusará? Recordemos que el Antiguo Testamento, el diablo estaba en la presencia de Dios acusando a los hijos de Dios. Hasta incitó a Dios contra Job. Era un acusador. Pero ahora nos dice aquí Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Todo esto nos muestra un cambio celestial. Algo cambió en el cielo. Ahora, en la presencia de Dios, a la diestra de Dios, se nos presenta es a Cristo. Y dice, Cristo el que murió y resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Es decir, que ahora, en el cielo, en la presencia de Dios, en lugar de un acusador, tenemos un intercesor. Y allí es donde podemos ver la derrota de Satanás. No es que no exista, no es que no esté haciendo algo, pero ya no tiene ese poder para acusar a los hijos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Pablo. Si Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por sus hijos, ya no hay acusador que valga. Por eso termina con estas preguntas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Añadamos allí virus, enfermedades, pandemias. Es decir, Pablo dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Pero esto lo hace y estas preguntas las hace con base en una afirmación o en una noticia que nos está dando, y es que tenemos un intercesor que es Cristo el Señor, que ha despojado a los poderes y a las potestades, ha triunfado sobre ellos en la cruz, ha vencido al que tenía el imperio de la muerte, y ahora Cristo es nuestro intercesor delante de Dios el Padre. Por eso, en los versículos finales de este capítulo 8,
Dice versículos 38 y 39, con base en lo anterior, dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, oíganlo bien, ni principados. Allí hay una alusión directa a ese diablo, a ese Satanás, a ese acusador, a ese ser angelical que tenía como propósito separarnos del amor de Cristo, del amor de Dios. Pero dice aquí Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La obra de Cristo, su obra redentora, nos permite y nos garantiza el amor de Dios. Por algo dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que la obra del acusador delante de Dios fue reemplazada, fue vencida por Cristo, de tal forma que en lugar de un acusador, ahora lo que tenemos nosotros, usted y yo como iglesia, es un defensor, un abogado defensor, un intercesor delante de Dios. Estos versículos o esta verdad, esta realidad revelada a través del apóstol Pablo, nos permite entonces llegar a una conclusión que es de las tres que vamos a mencionar con respecto al Nuevo Testamento, y es esta. Cristo, con su muerte y resurrección, derrotó al diablo, quitándole el poder de acusar a los hijos de Dios. Escuche bien eso. Léalo detenidamente y medítelo. Cristo, con su muerte y resurrección, derrotó al diablo. ¿Cómo? Quitándole el poder de acusar a los hijos de Dios. Esos episodios del Antiguo Testamento que se nos relata cómo el diablo se presenta delante de Dios para acusar incluso al sumo sacerdote, ya no los volvemos a ver en el Nuevo Testamento. Después de la muerte de Cristo, ya no vemos esos episodios. Usted no va a encontrar en el Nuevo Testamento al diablo en el cielo acusando a los hijos de Dios o a la iglesia, al pueblo de Dios. Así que esto es un giro rotundo con respecto a ese Antiguo Testamento, incluso diría yo, de la afirmación de Cristo cuando dijo, el diablo os ha pedido para zarandearos. Acuérdense que, en primer lugar, en el momento que Jesús dijo eso, todavía no había muerto en la cruz, no había resucitado. Pero además vamos a ver qué más nos revela aquí el Nuevo Testamento con respecto a esa zarandeada. Pero por lo menos con respecto a ese estar allá en el cielo pidiendo o acusando a los hijos de Dios, eso después de la obra de Cristo ya no. Ahora tenemos un intercesor delante de Dios. Recordemos de todas formas que cuando él hacía eso en el Antiguo Testamento, Dios le reprendía, y no era que Satanás tuviera algún tipo de poder o de conflicto con Dios. Dios siempre fue soberano sobre el poder del enemigo. Miremos otro par de textos aquí de Pablo también, lo que le dice a los tesalonicenses en su primera carta a los tesalonicenses capítulo 2, versículos 17 y 18, dice Pablo, pero nosotros, hermanos, otra vez le está hablando a una iglesia, no olvidemos eso, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó.
Entonces vemos aquí a Satanás actuando en el Nuevo Testamento, después de la obra de Cristo. Pero ahora vemos a un Satanás estorbando la obra, estorbando el proyecto de Pablo, las misiones de Pablo, estorbando a Pablo en su caminar aquí en la tierra. Y Pablo aquí le está contando a los tesalonicenses que tuvo intención de irles a visitar una y otra vez, pero dice, Satanás nos estorbó. Bueno, esto nos muestra que Satanás sigue obrando. Tal vez ya no tenga esa posibilidad de acusarnos en el cielo delante de Dios, porque Dios nos ve a través de la obra de Cristo, pero está actuando y Pablo pudo experimentar esa obra de Satanás. Y otro versículo es el de 2 Corintios, también del mismo Pablo, 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9, dice el mismo Pablo también en una especie de relato. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, está hablando de algunas revelaciones y visiones que él tuvo, pero dice que para que esas revelaciones no lo exaltasen desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Una vez más, un mensajero de Satanás atacando a Pablo. Él llama eso una bofetada, es decir, que ese mensajero de Satanás lo abofeteaba. Dice para que no me enaltezca sobremanera, es decir, como para que las revelaciones que estaba teniendo y su vida especial en Dios, en lo que tiene que ver con estas revelaciones, no lo fuera a engrandecer demasiado, pues Satanás lo estaba atacando. Y dice Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Señor, no permitas que Satanás me siga bofeteando. 3 veces dice Pablo que rogó. ¿Y qué le respondió Dios? Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, no te lo voy a quitar. Dios le niega a Pablo este pedido. Bueno, para los que creen que Dios no niega, que Dios nos va a dar todo lo que pidamos, bueno, aquí hay una negativa para Pablo. Dios no le concedió la petición, sino que le dijo, bástate mi gracia, es decir, no más gracia, en este caso, contigo, permanece así débil, porque mi poder, es decir, el poder de Dios, se perfecciona en ti, en esa debilidad. Es como una forma de decir, en esto que te está pasando por causa de Satanás, tú eres débil. Y en esa debilidad, al apoyarte en mí, al acercarte a mí, yo puedo perfeccionar mi poder en ti. Es decir, como que simultáneamente Dios le estaba permitiendo a Pablo experimentar visiones y revelaciones sobrenaturales, pero simultáneamente que viviera también esos ataques de Satanás en los que Pablo se sentía débil y en esa debilidad tenía que acudir a Dios, buscar a Dios, y Dios permite eso para que se mantenga en esa debilidad, pero al mismo tiempo en el poder de Dios. Es decir, para que Pablo confíe más en el poder de Dios que en su simple camino expedito para lo que él tenía que hacer. Bueno, con base en estas dos relatos de Pablo, vamos a decir entonces una segunda conclusión, y como lo hemos venido haciendo en las anteriores, simplemente estamos diciendo lo que dice ahí el texto. No estamos interpretando o haciendo esfuerzos especulativos, no, simplemente lo que nos dice ahí. ¿Qué dice? Pablo es estorbado y atormentado por Satanás,
pero Dios perfecciona su poder en él. Es decir, el hecho de que Satanás se interponga en el camino de Pablo y aún lo atormente, no fue un impedimento para que el poder de Dios se perfeccionara en él. Es un caso muy eh, importante para la teología en lo que tiene que ver con Satanás, porque muchas veces se llega a pensar que si Dios está conmigo, entonces no hay forma de que Satanás me ponga problemas en el camino, como que yo voy a encontrar un camino color de rosa y facilito en la vida. Pero Pablo no le pasó así. Encontró ataques de Satanás, encontró a Satanás estorbándole en su caminar, encontró un mensajero de Satanás que le abofeteaba, pero Dios perfeccionó su poder en él. Es decir, eso no debilitó a Pablo en su caminar con Cristo. Satanás lo atacaba, pero su vida, su relación y su poder en Dios se permanecían firmes. Otro par de textos que vamos a ver es este de Pedro, que todos conocemos, lo hemos dicho tantas veces y hasta lo hemos cantado. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9 dice, sed sobrios. Le está diciendo a la iglesia, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora estamos escuchando a Pedro y noten que no difiere de Pablo, de la experiencia de Pablo. Y además de su propia experiencia, recordemos que este Pedro es el mismo a quien Jesús una vez le dijo, apártate de mí, Satanás. Así que Pedro sabe muy bien de lo que está hablando. Pero aquí le está dando un consejo a la iglesia. Y le dice, sean sobrios, permanezcan despiertos, velando, cuidándose, porque hay un enemigo que anda como un león al acecho, al rugiente, dice, buscando a quien devorar. Y ese adversario se llama el diablo. Es decir, que está obrando en oposición a la iglesia. Pero Pedro da un consejo y dice, resistid, resistid, firmes en la fe. Una palabra que está muy de moda últimamente, resistencia, ¿no? Resistencia, una palabra que se está repitiendo mucho en estos días. Bueno, Pedro la utiliza para hablar de la resistencia al diablo como nuestro enemigo. ¿Y cómo? Dice, firmes en la fe, firmes en la fidelidad. Esta es una palabra que vamos a estar repitiendo mucho porque al finalizar, cuando concluyamos todas estas etapas, vamos a darnos cuenta la importancia de la palabra y del concepto de fe. Recordemos que fe es fidelidad. La palabra griega que se utiliza para fe, que se traduce como fe, es la misma que se utiliza y es traducida como fidelidad. Es decir, ¿cómo resistimos al diablo? Tal vez reprendiéndolo, amarrándolo, pisoteándolo, como muchos han pretendido pisotearlo. No, lo que dice Pedro es firmes en la fe, es decir, obedezcan a Dios siempre, aunque el diablo haga lo que haga. Nuestra tarea y nuestra esperanza no es expulsar al diablo de la tierra, porque es que él está aquí obrando. Y no es nuestra tarea su final eliminación. Eso es tarea de Dios. Es tarea de lo que hizo Cristo en la cruz. Nosotros simplemente permanecemos firmes y obedientes a Dios. Haga el diablo lo que haga. Como les he dicho a muchas personas que me preguntan acerca de eventos y situaciones que han vivido espirituales, donde les ha generado cierto temor y hablan del diablo y de brujerías y de una cantidad de cosas. Yo les digo, mire,
así el diablo se le siente al lado, se le siente en la cama, se le ponga de frente, usted sencillamente siga adelante. Jesucristo nos dio el ejemplo en el desierto. Jesucristo no erradicó a Satanás de la tierra, del desierto. Simplemente dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Es decir, permaneció firme en la fe, en la obediencia, en la fidelidad. Y es lo mismo que Pedro nos está diciendo que debemos hacer. Y dice, sabiendo que los mismos padecimientos, es decir, que esa persecución del adversario produce padecimientos, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, que esto es común a toda la iglesia en el mundo. Y esto lo refuerza también Santiago, para incluir aquí a otro escritor del Nuevo Testamento. Hemos hablado de Pablo, de Pedro, incluyamos aquí a Santiago. ¿Qué dice Santiago? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Resistid al diablo. Es interesante porque aquí hace un contraste entre Dios y el diablo y dice, al diablo resistidlo y él huirá. A Dios acérquense y él se acercará. Así que es una paradoja aquí, un contraste entre lo que debemos hacer con respecto al diablo, que es resistirlo, firmes en la fe, como nos dijo Pedro, y a Dios acercarnos. Y me llama más la atención cómo Santiago hace una especie de forma práctica de hacer eso. Una forma práctica de resistir al diablo y de acercarse a Dios. ¿Cuál es la forma práctica? Limpiando las manos, en el sentido de abandonar el pecado, porque dice pecadores, limpiad las manos, es decir, arrepintiéndonos del pecado, abandonando el pecado, limpiándonos del pecado. Y vosotros los de doble ánimo, ¿sí? Los que un día sí y otro día no, doble ánimo significa que unas veces están eufóricos de su relación con Dios y súper espirituales, y otro día están alicaídos y están especialmente en prácticas pecaminosas, apartándose de Dios, olvidándose de sus decisiones antiguas. Esos de doble ánimo, dice Santiago, purificad vuestros corazones. Es decir, limpiad las manos y los corazones, purificad vuestros corazones. Este vocabulario también nos recuerda un vocabulario muy común a nuestros días, y es todo lo que tiene que ver con las medidas de seguridad, de bioseguridad, de limpieza, de limpiar, lavarse las manos y mantenerse aislados de todo fuente de contagio. Bueno, aquí Santiago nos lo está diciendo con respecto al contagio del pecado. Pecadores, limpiad las manos, y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Forma práctica de cómo resistir al diablo y acercarse a Dios, pero que una vez más plantea el hecho de que el diablo está allí, alrededor, buscando en qué momento atacar a la iglesia. Y lo sigue diciendo Pablo también en un texto que es muy conocido por todos, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12, dice así el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ojo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Recordemos que esos principados y potestades fueron los que Jesús exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ya Jesús hizo, a través de su muerte y resurrección, derrotó a esos principados y potestades, pero están empeñados, o el diablo está empeñado con sus acechanzas en destruir y oponerse a la iglesia y al creyente. Estos textos de Pablo, de Pedro, de Santiago, y que concuerda con todo el Nuevo Testamento, nos permite decir algo más con respecto al diablo después de Cristo, y es esto. El diablo es un enemigo que acecha permanentemente a la iglesia, por lo cual el creyente debe permanecer alerta y preparado para resistirlo, para no obedecerle, para no caer en la tentación, para no dudar de la palabra de Dios. Mis hermanos, el diablo ya no puede acusarnos delante de Dios porque ha sufrido una derrota que lo ha erradicado de esa posibilidad, y Cristo lo ha desplazado con su labor intercesora, intercediendo por nosotros delante del Padre. Y el Padre nos ve a través de ese abogado que tenemos intercesor. Pero el diablo está aquí, en la tierra. Está aquí persiguiendo, obstaculizando, acechando, engañando, mintiendo, buscando a quien devorar como un león rugiente. Es un enemigo que acecha a la iglesia. Y la Biblia nos enseña a permanecer alerta, que sepamos identificar la obra del diablo en este mundo, que a veces de pronto solo la vemos como obras humanas o como cosas normales, cosas de la cultura, cosas que nos rodean. A veces hasta se llegan a ver como cosas normales, como modas. Pero qué difícil es darnos cuenta cuando Satanás está obrando a través de la cultura, a través de los engaños, a través del ser humano, como lo hizo a través de Pedro, a través de Judas. A veces nos cuesta trabajo, porque pensamos que el diablo se aparecería detrás de un fantasma o de una sombra o de algo tenebroso, algo que nos va a asustar y que nos va a paralizar por ser algo sobrenatural. Pero no, el diablo se aparece y se disfraza como ángel de luz. Se esconde, está al acecho, engaña, detrás de cosas hermosas, detrás de prácticas culturales, detrás de cosas que parecen incluso hasta espirituales. ¿De cuántas cosas de la iglesia se aprovechará el diablo para robar la palabra de Dios sembrada en los corazones, como Jesús nos enseñó? Hay que resistirlo, hay que desarrollar una espiritualidad que nos permita identificar al diablo, detrás de qué está obrando, porque si no nos percatamos de esa obra, podríamos ser devorados por ese león. Así que, mis hermanos, el diablo está actuando en el mundo, particularmente en contra de la iglesia, es decir, en contra del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el resto ya están bajo su poder. Él está enfilando sus baterías en contra de la iglesia y de los hijos de Dios. Que Dios nos permita permanecer firmes en la fe para resistirle y para no caer en sus garras. Señor, te agradecemos por tu obra a través de Cristo. Te agradecemos, Señor, porque nuestro intercesor
Jesucristo, nos da la paz y la tranquilidad de caminar en este mundo sabiendo que somos hijos de Dios y que nada nos podrá separar de tu amor. Pero también te rogamos, Señor, que nos ayudes a ver con los ojos espirituales el peligro que nos rodea y que sepamos enfrentarlo, resistirlo, como es debido, como tu palabra nos enseña, sin aferrarnos o creer en prácticas esotéricas, mágicas, o que nos hacen confiar en nosotros mismos, sino que sepamos cuál es la verdadera armadura de Dios, bíblicamente. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y por este tiempo que Dios nos permite meditar en su palabra. Les recuerdo que si alguno quiere venir a nuestro servicio el día domingo a las 11 de la mañana de manera presencial, debe anunciarlo para poderlo inscribir y tomar y hacerlo siempre con las medidas de seguridad, de bioseguridad claras para evitar cualquier contagio. Ahora que está empezando a venir la gente, pues con mayor razón hay que anunciar porque tenemos un espacio reducido para un máximo de 30 personas, así que por favor anuncie su venida si va a hacerlo. Si no, a través de nuestro canal de YouTube usted podrá estar en nuestro servicio a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga, un abrazo, un beso para todos y una feliz semana. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no